Ya no se escuchó nada, ¿está hablando alguien? Perdón, ¿alguien está hablando? Doctor Muñoz, ahorita sí lo oímos. Perdón, doctor Muñoz, ¿nos oye usted? ¿O alguien me oye que por favor me confirme que sí me oyen? Sí se lo veo. Sí se escucha todo. Ok, creo que el doctor Muñoz tiene problemas en el audio. Si quieren, entonces mejor que pase el grupo número 2, si no se puede comunicar el doctor Muñoz, si tiene problemas con su audio. Buenos días, doctores y compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y vamos a hablar sobre lo que es la periodontitis apical asintomática. ¿Y cómo definimos la periodontitis apical asintomática? La definimos como una inflamación crónica con destrucción de tejidos preapicales, en donde tiene su origen en la pulpa, que puede estar ocasionada por la evolución de patologías pulpares previas sin resolución, con ausencia de sintomatología clínica. Y entre los hallazgos subjetivos que encontramos son que el paciente no presenta un dolor significativo, como el mismo nombre de la enfermedad dice, es asintomática, no presenta ninguna incomodidad ya que está relacionada a un diente con una pulpa no vital. Pero pudiera ser que haya presentado procesos dolorosos anteriormente, ya que por lo que se dijo anterior, que está ocasionada por la evolución de una patología pulpar previa que no fue resuelta, por lo que puede sospecharse por la toma de una historia clínica cuidadosa. Entre los hallazgos objetivos encontramos que en sus signos clínicos, como se dijo anteriormente, no hay sintomatología clínica y por lo general se detecta con radiografías. Y entre los signos radiográficos encontramos que se encuentra un área radiolúcida asociada al ápice radicular y también podemos ver un aumento del espacio del ligamento periodontal de tamaño variable y puede ser difusa o circunscrita. Perdón, igual yo no escucho nada, no sé si alguien escucha. No, doctor. No, no se escuchan.
Jessica está presentando o está hablando alguien más. Por favor, indíquenle que tiene apagado el micrófono o que salga y vuelva a entrar a la reunión, ya que no se escucha quién está hablando ahorita. Perdonen, ¿ya me escuchan? Ahora sí ya la escuchamos, Jessica. O Perdonen. Jocelyn, perdón. Sí, soy yo, perdonen, mi computadora creo que le falló el micrófono. Ok, no tenga Entonces pena. Si prosigo. quiere, vuelva a comenzar porque creo que ya no oímos su parte o no sé en Sí, sí, dónde se sí. quedó lo último. Ahorita comienzo otra vez. Perdonen. Ok, está bien. Entonces, como les mencionaba, con respecto a la respuesta de esta patología ante las pruebas de sensibilidad, como lo son las térmicas y la eléctrica, pues las respuestas que se obtendrán serán negativas. Y en las pruebas periodontales, su respuesta únicamente será positiva en la prueba de la percusión. Pues los resultados también pueden variar tanto en la prueba de palpación, donde dependerá de las corticales óseas, como en la prueba de movilidad, que dependerá del tejido óseo. Siguiente, Parry. Ok, entonces cuando hablamos de tratamientos para esta patología periapical se puede emplear una terapia endodóntica cuando está asociada con una infección en el canal radicular del diente y se utiliza para eliminar la infección y salvar la pieza dental. Y otros tratamientos que también se pueden emplear son la cirugía periodontal, que se puede utilizar en casos avanzados para eliminar el tejido inflamado y permitir que los tejidos de soporte se regeneren, y también podemos utilizar un tratamiento con antibióticos para controlar la infección y pues reducir la inflamación, ¿verdad? Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Ahora sí me escuchan mejor. Sí lo escuchamos, doctor Muñoz, perfectamente, sí. Gracias, muy amables. Bueno, perdón por la confusión del horario, les decía. Y lo otro, pues, que como no ando en un congreso fuera, por eso la señal quizás no sea la mejor, pero aquí estoy atento y tratando de apoyarles con los temas. Bueno, ya pasaron los primeros dos, las periodontitis apicales, la asintomática y la sintomática. Básicamente, para ponernos un poco en contexto, esto es una continuación de lo que veníamos hablando de las patologías pulpares, ¿no? Se recuerdan que cómo la pulpa empezó a enfermar, pasó por pulpitis hasta llegar al desenlace final de una necrosis, y a partir de ahí pueden originarse pues las patologías periapicales. Para recapitular un poquito con la primera que no lo pude hacer, que sería la sintomática, normalmente es cuando ya el proceso inflamatorio ya pues deja el conducto, porque ya el conducto se necrosó y pasa al periapis, ¿verdad? Entonces ahí básicamente lo que tienen es un diente que duele demasiado al tocarlo, ¿verdad? O sea, ya realmente no pueden ni rozarlo literalmente, porque ya el ligamento está tan inflamado que duele, ¿verdad? Percutirlo igual tampoco podrían. Entonces, eso es el signo más clásico de una periodontitis apical sintomática: el dolor al tacto, el dolor a la palpación, dolor a la percusión y lo demás. En lo de las pruebas de sensibilidad, tenían alguna diapositiva que podían ser positivas, pero la única forma en que sean positivas es que cuando la causa por la cual esta patología se está presentando sea por una oclusión alta, o sea, realmente que hayan cambiado una restauración, que le hayan puesto pues más alta de lo normal, no le hayan medido los puntos de contacto bien. Entonces, ahí esta oclusión con trauma pues va a generar inflamación del ligamento y va a doler. En este caso, sí, las pruebas de tolerancia serían positivas, porque obviamente el diente no tiene endodoncia y su pulpa está vital. Pero pues si estamos, como digamos, siguiendo el cuadro de una necrosis pulpar, pues definitivamente las respuestas entonces térmicas tendrían que ser negativas. De ahí todas las periodontales seguramente sí estarán positivas, ¿verdad? O sea, la percusión, la palpación, la movilidad, todo puede dolerle, ¿verdad? Entonces, eso sería como el escenario de la sintomática. Y el tratamiento, pues ya lo dijeron, ¿verdad? O sea, eliminar la causa. Si la causa es una restauración alta, pues será cambiarla y buscar o bajarle la oclusión o adaptarla a modo de que ya no esté topando. Y si la causa es un conducto necrótico, pues entonces ahí sí la endodoncia tiene su campo de acción. Y con la segunda patología, pues es la periodontitis apical asintomática. Entonces acá lo que pasa es que
así como en la pulpa, cuando al final el fenómeno inflamatorio ya tiene hacia dónde expandir, que se reduce un poco el dolor, lo mismo pasa en el periápice, ¿verdad? Cuando ya se forma una lesión y ese fenómeno inflamatorio tiene hacia dónde expandir, pues ya digamos que la sintomatología pues reduce, ¿sí? Entonces por eso pasa a ser de algo ya asintomático. Pero el signo clásico, básicamente, como lo dijeron, es visible en radiografías, es ver una lesión apical. Esa es la forma o el elemento diagnóstico más importante de esta patología. Tenemos una lesión apical y obviamente al hacer pruebas, si hacemos pruebas de sensibilidad, pues tendremos resultados negativos y sí podría haber algo de prueba positiva a la percusión, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es, pues, es un indicativo de que hay un fenómeno inflamatorio a nivel apical. Y el tratamiento de esta, pues ahí como ya lo dijeron, pues es tratamiento de endodoncia para eliminar también la causa, que es ese conducto necrótico. Y pues con el tiempo, normalmente si un tratamiento pues quedó bien hecho y cumplió su objetivo, en cuestión de unos 3 a 6 meses, pues esa lesión debiese ceder y volver a los tejidos periapicales normales, ¿verdad? Si no se diera, pues ahí es donde pues entraría en acción, pues ya sea un retratamiento quirúrgico o no quirúrgico, ¿verdad? Pero eso ya lo verán más adelante en otros temas, ¿verdad? No sé si hay otra pregunta, duda. Si no, pues podemos proseguir con el siguiente. Muy buenos días, compañeros y doctores. Nosotros somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre la patología periapical. En este caso, estamos constituidos por Daniel Sosa, Sergio Sequey, Denis Ruano, Jennifer Ordóñez, Axa Orenos, Marco Pinelo, Catherine Rabanales y su servidora, Maciel Palacios. Nos enfocaremos en la periodontitis apical supurativa. Esta es una infección de baja virulencia de largo lapso en el que el hueso alveolar periapical y de origen pulpar tiene como consecuencia natural la muerte pulpar con extensión del proceso infeccioso a la porción periapical. También puede resultar de un absceso agudo preexistente o de una terapia endodóntica inadecuada. Entre los hallazgos subjetivos podemos encontrar que es indolora o puede presentar ligero dolor. Se pueden manifestar molestias en la masticación y un dolor moderado a la percusión y a la palpación. Dentro de los hallazgos objetivos podemos encontrar movilidad, que generalmente se encuentra en una zona radiolúcida delimitada y definida que se comunica con el tejido sano. Respuesta a pruebas de sensibilidad. No hay respuestas a las pruebas eléctricas y térmicas. Entre los tratamientos podemos tener la obturación de conductos TCR, una antibioterapia, una cirugía periapical, apicectomía o, en dado caso que esto no funcionara, la exodoncia. Muchas gracias por su atención. Gracias. Podemos regresar al inicio, a la definición. Bueno, a ustedes les tocó absceso apical agudo, ¿correcto? ¿Me escuchan? Sí, se lo escucha, doctor. Ya. Les preguntaba, si es que no alcancé a escuchar porque había un poco de ruido acá, pero les estábamos con el absceso apical, perdón, la periodontitis apical supurativa. Ok. Bueno, entonces miren, acá tenemos varias cuestiones que aclarar con la periodontitis apical supurativa. La primera es que esto pues obviamente ya deriva de una periodontitis apical asintomática
o sea, de un diente que pues ya entendimos que se le formó una lesión apical y que esa lesión de alguna forma busca una vía de drenaje, y esa vía de drenaje pues la consigue a través de un tracto sinuoso o una fístula, como la conocemos también tradicionalmente, ¿verdad? Ese tracto sinuoso lo que ayuda es a ir liberando la presión y el contenido pues que se vaya generando dentro de esa lesión apical, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tendremos una lesión que también va a ser asintomática por lo mismo, porque siempre tiene una vía de escape, ¿ya? Aunque se forme pus, aunque se forme pues exudo inflamatorio, pues de alguna forma está drenando a través de ese tracto sinuoso, ¿ya? Entonces es asintomático, ¿ya? Sigamos. Pasa a la siguiente. Bueno, a la siguiente. Aquí es donde realmente en el hallazgo objetivo, lo que el signo clásico de la peritonitis apical supurativa es ver ese estoma, esa boca de esa fístula, pues, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante, porque al final de cuentas es lo que caracteriza y lo que le da el nombre a este diagnóstico, el ver que tengamos ahí dónde está drenando ese proceso infeccioso, ¿verdad? Entonces sí tenemos que ver una fístula, ¿verdad? Y sí tenemos que ver, como le digo, esa boca donde está, a veces se ve como una bombita pequeña, a veces se ve como más grande, pero siempre hay algo donde está drenando. Si nosotros la presionamos, a veces sale también un poquito de exudado, ¿verdad? Entonces, el hallazgo objetivo más grande es eso. Segundo, pues obviamente es un diente con lesión apical, ¿verdad? Que sería un hallazgo radiográfico, parte de los hallazgos objetivos, ¿verdad? Movilidad va a depender de la extensión de la lesión. Si la lesión es lo suficientemente grande para ya haber perdido bastante estructura de hueso, puede haber movilidad, pero lo contrario a lo mejor no sea el signo más clásico, ¿verdad? Sigamos. Y las respuestas a las pruebas de sensibilidad pues van a ser negativas definitivamente, ¿verdad? Las térmicas, eléctricas y todo eso no va a haber una respuesta. Y a las pruebas periodontales pues sí puede haber un poco de molestia a la percusión, ¿verdad? Pues igual que en la anterior, ¿verdad? Porque tenemos un fenómeno inflamatorio a nivel del periápice. Puede haber ligera sensibilidad a la palpación sobre el área de la fístula igual, ¿verdad? Entonces, son situaciones que sí son importantes que estén anotadas acá. Acuérdense que las pruebas diagnósticas no son solamente las pruebas de sensibilidad. Las pruebas diagnósticas están las pruebas de sensibilidad y están las pruebas periodontales, ¿verdad? Las de sensibilidad son las térmicas y las eléctricas, y las periodontales son todas las palpación, percusión, movilidad, sondaje y demás, ¿verdad? Entonces, para que también no se crean, por ejemplo, la percusión no es una prueba de sensibilidad, la percusión es una parte de unas pruebas que se llaman pruebas periodontales, que son parte de las pruebas diagnósticas, ¿verdad? Entonces, para que no las vaya a ir confundiendo, ¿sí? Y el tratamiento, pues básicamente, primero, y eso es algo que se lo mencioné en la clase inicial de diagnóstico, es que cada vez que veamos un tracto sinuoso, cada vez que veamos una fístula, hay que seguirlo para determinar el origen. Entonces ahí es donde colocamos un cono de gutapercha a través de esa fístula y vemos hacia dónde se dirige, ¿verdad? Usualmente, y lo que esperaríamos es que se dirija hacia el sitio de la lesión apical del diente que está dando el problema, ¿verdad? Pero es una forma de diagnosticar, porque al final a veces se pueden presentar en medio de dos dientes y uno estar con la duda de cuál diente será el causante, ¿verdad? Entonces con la fístula, con la gutapercha, siguiendo la fístula, pues podemos determinarlo, ¿verdad? Y ya que una vez lo tengamos bien diagnosticado cuál es el causante, pues vamos y hacemos el tratamiento de endodoncia, que sería lo que habría que hacer acá, ¿verdad? Y exodoncia, pues solamente en casos de que no fuera restaurable o que pues el daño sea muy extenso y demás, ¿verdad? Pero usualmente la endodoncia es la forma de solucionar eso. Antibióticos, ¿verdad? Aquí es donde tenemos que entrar mucha atención, porque muchas veces en odontología prescribimos antibióticos de forma indiscriminada. Y esta es una entidad particularmente que no requiere el uso de antibióticos, porque estamos ante un proceso crónico, ¿verdad? Y que tiene una vía de drenaje. Entonces, digamos que no es un paciente que esté hinchado, no es un paciente que esté
con deformación de contorno por el edema o que esté en una infección que pueda poner en riesgo pues su vida, ¿verdad? Realmente es una infección crónica, es un proceso que está drenando y por lo tanto con el tratamiento de endodoncia es más que suficiente. No hace falta todavía antibióticos. Antibióticos la vamos a prescribir únicamente en algunas de las entidades que están por venir, ¿verdad? Pero de momento todavía estamos ante una entidad que únicamente con la endodoncia pues será suficiente. ¿Ok? No sé si hay alguna duda, pregunta, si no pues podemos proseguir. Muy buenos días, espero todos se encuentren muy bien. Somos el grupo 4 y el día de hoy les vamos a presentar lo que es el absceso apical agudo. Continuar las diapositivas, por favor. Gracias. Como concepto tenemos que es el resultado de la evolución natural de la periodontitis apical aguda de origen endodóntico cuando ésta no se realiza o bien fracasa el tratamiento y se da como resultado de una reacción inflamatoria del periodonto apical en respuesta a la infección pulpar y es de inicio rápido. Entre los hallazgos subjetivos podemos encontrar el dolor pulsátil intenso y persistente que se puede irradiar a las áreas circundantes, sensibilidad a la palpación o al masticar, así como al frío o al calor, aumento de temperatura local o corporal, enrojecimiento de inflamación en encía o en el rostro, escalofríos y malestar general. Entre los hallazgos objetivos se encuentran entre los clínicos una necrosis pulpar caracterizada por una rápida aparición. Esta puede tener una formación de pus y un aumento de volumen en los tejidos vecinos o inflamación. Y entre los radiográficos se observa como una lesión lucente en el contorno y periferia del ápice, así como una discontinuidad del ligamento periodontal. En las respuestas a las pruebas de sensibilidad tenemos que al frío es negativa, al calor normalmente debe obtenerse una respuesta dolorosa de corta duración, aguda o moderada, que luego desaparece rápidamente. En la prueba eléctrica es negativa y en las pruebas de percusión, palpación y movilidad, estas obtenemos pruebas positivas y posee una sensibilidad del 70%. Siguiente, por favor. Bueno, en el tratamiento tenemos que hay que hacer un drenaje del absceso por conducto, ya sea por método transmucoso o transóseo, además de controlar la reacción sistémica del paciente. O sea, qué tal vaya a reaccionar el paciente después de haberle realizado el procedimiento, ¿verdad? Hay una sugerencia, según la literatura, de dejar un drenaje por 30 minutos, más o menos como con algún tipo dique o algo así, o tipo Penrose, y luego realizar el tratamiento de pulpo radicular. Si el tejido llega a estar suave y fluctuante, entonces es recomendado hacer una incisión y lo que les ha hecho el dique. Cuando se presenta un absceso apical agudo, entonces, en conclusión, el tratamiento sería el drenado, tratamiento endodóntico y si es muy, pues, severo el caso, exodoncia, ¿verdad? Siguiente, por favor. Esas son las bibliografías, pues, de donde nos sacamos toda la información para poder realizar la investigación. Siguiente, por favor. Y en conclusión, pues, eso fue nuestra investigación. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, entonces aquí ya pasamos a otra entidad que ya va a diferir de las anteriores, pues y es bien importante también saberla diagnosticar adecuadamente y darle el tratamiento inmediato, porque esta es una entidad que sí suele ser una verdadera urgencia en endodoncia, ¿verdad? Aquí estamos en un absceso, ¿verdad?
Un absceso, pues obviamente ya su nombre lo dice, es una infección, ¿verdad? Que está haciendo, pues, si le ponemos el apellido, ¿verdad? Que es apical, en el ápice, y el otro apellido, ahí algunos le llaman agudo, actualmente se le ha llamado también sintomática, ¿ya? Pero realmente cualquiera de los dos términos creo que nos ayudan a entender que es un fenómeno que genera mucho dolor y que realmente es un fenómeno de urgencia. Porque al final acá ya tenemos una reacción inflamatoria de todo el tejido periapical que se disemina hacia los tejidos blandos del paciente. Entonces ya tenemos un paciente que se edematiza, ¿verdad? Y obviamente cualquier paciente que se edematiza y que está con mucho dolor, pues se asusta y seguramente va a acudir de urgencia a la consulta dental, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos en los hallazgos objetivos que ponen acá? Realmente van a ver ustedes un paciente con la cara con deformación de contorno inflamado, ¿ya? O sea, aumento de volumen, como dice ahí, de los tejidos vecinos. Y radiográficamente, acá pues hay también un par de observaciones, ¿verdad? El verdadero absceso apical agudo, el inicial, el primero que puede suscitarse, puede no tener lesión apical, o sea, puede ser que vengamos, como decía la diapositiva de la definición, que es el progreso de una periodontitis apical sintomática no tratada, ¿ya? O sea, si un paciente tuvo una periodontitis apical sintomática, no se le trató y puede, si es por causa bacteriana, va a evolucionar a un absceso apical agudo y no necesariamente va a tener una lesión ya definida. Lo que sí puede tener, pues, obviamente, y suele tenerlo, es un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, donde vamos a ver pues que sí está más amplio ese espacio y definitivamente con el tiempo, si esto no se trata, pues va a llegar a evolucionar a una lesión, ¿verdad? Pero en ese ínterin depende cómo la agarren, ¿verdad? Si ustedes en el momento en que la diagnostican no tiene lesión o tiene un ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal, pues podemos diagnosticarla así, ¿verdad? Ya si tiene una lesión, ya va a tener otro nombre que lo vamos a ver en otra exposición de los grupos siguientes. Y entonces, pues, ¿qué otros hallazgos vemos? Bueno, estos son los objetivos. Realmente es el edema, es el paciente hinchado. Los subjetivos es un paciente con mucho dolor, que el agua no puede comer, a veces no puede ni abrir bien la boca, ¿verdad? Lo que decía aquí en esa diapositiva, es bien intenso el dolor, bastante persistente, no se puede tocar, va a tener malestar general, fiebre, ya, fatiga, o sea, escalofríos, o sea, todo lo que realmente una infección aguda, una infección severa produce, ¿verdad? O sea, todos los que nos hemos enfermado de algo, ya sea que nos haya dado algún proceso gastrointestinal infeccioso o alguna gripe o proceso respiratorio también infeccioso agudo, pues hemos pasado por eso, hemos sentido esos escalofríos, esa fiebre, ese malestar general. O sea, lo mismo puede llegar a sentirse por un diente, ¿ya? Por un diente que está con un absceso, ¿ya? Entonces, eso serían la forma de diagnósticos. Con relación a las pruebas, pues, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos pruebas, obviamente, que nos van a determinar que estamos ante un diente necrótico, es decir, pruebas de sensibilidad térmicas eléctricas negativas y pruebas periodontales, todo va a doler. O sea, si ustedes le hacen palpación duele, si ustedes le hacen percusión duele, si ustedes intentan moverlo, va a tener movilidad el diente, ¿verdad? Y además va a ser dolorosa esa movilidad, ¿verdad? Y la razón por la que va a tener movilidad, pues va a ser porque obviamente el edema que se está suscitando debajo del diente, pues genera una ligera extrusión del diente en el alveolo y pues por eso también puede estar un poquito más móvil, ¿verdad? Entonces, realmente, como les digo, estamos ante un verdadero cuadro de una urgencia y por lo tanto el tratamiento pues tiene que ser también lo más rápido posible y lo más efectivo. ¿Y cuál es el tratamiento? El primer paso es eso, lo que está puesto en el punto 1, buscar una vía de drenaje. Ese es el primer objetivo que tenemos que tratar cuando llega un paciente con absceso, buscarle una vía de drenaje, ¿ya? Ese drenaje puede ser por varias formas que podemos encontrar, ¿ya? A veces una de las que como endodoncistas solemos hacer más es destapar el diente, hacerle un acceso y al nomás llegar a cámara pulpar vamos a ver cómo brota ese pus desde dentro de los conductos hacia afuera, ¿verdad? Entonces ya con eso cumplimos el primer objetivo, buscar una vía de drenaje. Hay veces en que el paciente no es tan fácil hacerle una cavidad de acceso porque ya sea que no puede abrir bien la boca
y es una pieza posterior, o ya sea porque tiene una corona o alguna restauración que nos dificulte hacer una cavidad de acceso inmediatamente, ¿verdad? Pues que a veces tienen núcleos y cosas así que no va a ser tan sencillo. Entonces buscamos una vía de drenaje por medio de la mucosa, es decir, por una incisión con un bisturí, ¿ya? Entonces en el punto donde está más fluctuante ese acceso, en la parte más voluminosa de la mucosa, vamos a hacer una incisión, un pinchazo con un bisturí, prácticamente un bisturí número 11, tratando de llegar a la cortical de hueso para provocar que haya ese exudado de pus. Si lo conseguimos, pues ya cumplimos también ese primer objetivo. O sea, al final de cuentas, el primero es eso, buscar esa vía de acceso, esa vía de drenaje, perdón, ¿ya? Entonces puede ser por conducto, puede ser por incisión. Luego, aquí es donde sí estamos ante un cuadro que sí requiere antibióticos. Esta es la entidad que obviamente es donde está indicado el prescribir un antibiótico. ¿Qué antibióticos se van a dar? Usualmente, eso van a tener ustedes una clase de farmacología más adelante, pero usualmente es amoxicilina con ácido clavulánico la primera elección, y para los alérgicos la clindamicina, ¿ya? Normalmente son los 2 antibióticos de elección para este tipo de procesos, ¿ya? Entonces, segundo objetivo es el antibiótico. Y el tercer objetivo, pues ya es tratar de hacer el tratamiento de conductos. Lo que pasa es que no siempre en esta entidad que es tan agresiva, no siempre se puede hacer el tratamiento de conductos en la misma sesión, porque el paciente está muy hematizado, le duele mucho, entonces realmente con que consigamos la vía de drenaje y demos el antibiótico, pues podemos dejar esa sesión de emergencia ahí. Ya en la siguiente cita ya podremos contemplar terminar el tratamiento de endodoncia, ¿verdad? O hacer el tratamiento de endodoncia si no lo hemos iniciado, ¿sí? Entonces, esas serían las características de esa patología, ¿verdad? Realmente, como le digo, esto ya es probablemente de las patologías periapicales la que más asusta al paciente y la que más lo lleva a una cita de urgencia. Y a nosotros como clínicos, pues también nos aflige porque al final de cuentas no es así como nomás de decirle, le va a hacer aquí una pequeña cavidad y ya estuvo, ¿no? Realmente hay que ver cómo ayudamos a sacar a ese paciente del cuadro de urgencia, ¿verdad? Entonces, esto es con esto. Entonces, si hay alguna pregunta o duda, si no, pues seguimos con el siguiente grupo para ya terminar de complementar esto. Buenos días, compañeros. Buenos días, doctores. Nosotros somos el grupo 5 y nuestro tema es el absceso fénix. El listado de integrantes presentes. El absceso fénix se produce cuando una periodontitis apical crónica ya existente es infectada secundariamente por bacterias. El comportamiento es idéntico al absceso apical agudo, presentando las mismas características clínicas e histológicas, pero la radiografía revela una radiolucidez apical que indica la existencia de una lesión crónica. Entre los hallazgos subjetivos, los síntomas incluyen dolor espontáneo, también puede ser un dolor intenso de carácter pulsátil y habrá dolor en la percusión y la palpación. Esto también puede presentar un malestar general. Clínicamente vamos a observar tumefacción y fluctuación. La mucosa del área de la pieza afectada va a estar fluctuante, es decir, que no va a estar con la consistencia normal que presenta, sino que va a tener contenido líquido adentro y por lo mismo va a estar aumentada de tamaño. Vamos a observar tumefacción. Y el contenido líquido que vamos a encontrar es exudado purulento. Y dependiendo de la dirección del exudado purulento, puede haber trismos e impotencia funcional de los movimientos de apertura bucal. Esto quiere decir, habrá dificultad para abrir la boca y el paciente solo la va a poder abrir hasta cierto punto, pero esto es dependiendo de la dirección del exudado purulento. También vamos a encontrar inflamación que puede ser localizada o difusa, pero en la mayoría de los casos
La literatura refiere que la inflamación es localizada. El exudado purulento inicialmente se localiza debajo del periósteo, pero si este perfora periósteo, se produce una inflamación difusa. Y cuando hay inflamación difusa, con el tiempo se forma un absceso submucoso o subcutáneo que puede extenderse por los planos anatómicos y ocasionar una celulitis o una fístula. También el paciente puede presentar fiebre y linfoadenopatía regional, que es la inflamación de los ganglios linfáticos, y radiográficamente vamos a observar una radiolucidez periapical que puede ser circunscrita o difusa, como la que vemos en la imagen de la derecha, y en la imagen de la izquierda podemos observar cómo esta paciente tiene inflamado el tercio inferior de la cara. Respuestas a la prueba de sensibilidad. Durante las pruebas de percusión, el paciente presenta dolor agudo. Como podemos observar en la imagen, la prueba de percusión se realiza al dar pequeños toquecitos en la pieza con la ayuda del mango de cualquier instrumento. También el paciente refiere que el diente puede estar móvil o no. Esto porque el diente está ligeramente fuera de su alvéolo. En las pruebas de sensibilidad pulpar, el diente afectado responde de manera negativa. El tratamiento implica crear una vía de drenaje y retirar el tejido pulpar necrótico. Se realiza una obturación temporal, se recomienda el uso de antibióticos y analgésicos y se espera que se alivien los síntomas antes de realizar el tratamiento de conductos radiculares. En las imágenes que podemos ver en la diapositiva, vemos el tratamiento de un absceso Fénix. En la imagen 1 podemos ver la incisión que se realizó bajo anestesia local para establecer el drenaje. En la imagen 2 podemos ver la radiografía inicial, en donde tiene un área radiolúcida periapical. Y bueno, en este caso la presencia de síntomas y radiolucidez fue persistente tras el tratamiento de canales, por lo que se necesitó de una cirugía apical. Ya en la imagen 3 observamos la radiografía de la reevaluación que fue tomada 6 meses después de la cirugía, en donde ya el paciente pues tiene ausencia de síntomas y dientes funcionales. Con esto damos por terminado el tema y muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias a ustedes también. Bueno, entonces aquí estamos ante un cuadro, como decía en la primera diapositiva, bueno, en esta, que es un cuadro idéntico al absceso apical agudo desde el punto de vista clínico. Si ustedes ven a un paciente con un absceso apical agudo y uno con un absceso Fénix, clínicamente no van a encontrar ninguna diferencia. O sea, al final de cuentas, es un paciente edematizado, es un paciente con fiebre, es un paciente con malestar, es un paciente con ganglios palpables. O sea, todo lo clínico es exactamente lo mismo. La única diferencia entre este y el anterior es que el absceso Fénix tiene una lesión apical, ¿verdad? Por eso les decía yo que el anterior como tal, digamos que lo podemos catalogar pues cuando no tiene una lesión apical, solamente tiene pues ya sea un ensanchamiento pequeño del espacio del ligamento periodontal, pero no digamos una lesión como tal. Si ya tenemos una lesión, pues tradicionalmente a este se le ha llamado absceso Fénix. La razón del Fénix pues obviamente viene de la mitología, donde se habla que el ave fénix es aquel ave que se resurge de las cenizas, ¿verdad? Y que vuelve a vivir, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, era algo que estaba muerto y que recobra vida, ¿verdad? Entonces, eso es lo que suele pasar con este absceso. Al final de cuentas, estábamos ante un diente que ya estaba con un tejido periapical, con una lesión ya instaurada de mucho tiempo, es decir, algo crónico, algo que no estaba dando problema, que así estuvo y que a saber cuánto tiempo llevará con la lesión el paciente ahí, pero pasa algo que lo reagudiza. Ese algo pues pueden ser varias cosas, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que el paciente haya tenido una fístula y que por algún motivo se le haya tapado. Entonces, al bloquearse la vía de drenaje, se va a empezar a edematizar, ¿verdad? Puede ser que tenga algún cambio en su sistema inmunológico, alguna baja de defensas, ¿no? Y entonces ese equilibrio que había entre bacterias y el sistema de defensa se pierde y puede ser entonces que el balance se incline más hacia el lado de
de las bacterias y entonces empiezan a generar un absceso, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, pueden haber varias causas que lleven a que un diente que ya está en un estado crónico de lesión apical, pues se reagudice y nos genere este tipo de absceso. ¿Ya? Entonces, básicamente esta es la única diferencia entre esos dos abscesos. De ahí, pues, los hallazgos subjetivos son los mismos, los hallazgos clínicos son los mismos, el hallazgo radiográfico es el cambio, ¿verdad? Y entonces, algo que también suele ser también frecuente en estos casos es que el absceso Fénix tiende a presentarse un poquito más en dientes que ya tuvieron un tratamiento endodóntico previo. No quiere decir que no se pueda en un diente que no tenga, o sea, claro que se puede. Pero pues lo que he visto yo es que suele ser más común en dientes que ya se les hizo endodoncia, tienen una lesión y que con el tiempo se vuelven a agudizar, ¿verdad? Entonces, eso pues es como el caso que presentaron acá, o sea, realmente, ustedes ven el diente ya tenía un tratamiento endodóntico, permanecía su lesión y en algún momento dado se abscesó, ¿ya? Y volvió a generar pues todos esos problemas. Puede ser que sea así, pero como le digo, también puede presentarse un diente que no tenga tratamiento endodóntico. Las pruebas es exactamente igual que para el absceso anterior, ¿verdad? O sea, todas las pruebas térmicas o sensibilidad térmicas y eléctricas negativas. Y las pruebas periodontales, pues va a doler, ¿verdad? O sea, no podemos tocar el diente, no podemos percutirlo y no podemos pues realmente estimularlo mucho porque molesta. Y el tratamiento es exactamente lo mismo, o sea, que el anterior, ¿verdad? O sea, es buscar la vía de drenaje, el primer objetivo, vuelve a ser igual, ¿verdad? Ya sea por conducto, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene endodoncia, a veces no se puede buscar el drenaje por conducto a menos que desobturemos todo eso, ¿ya? En ese caso, pues podemos buscar la vía de drenaje por mucosa, por la incisión, así como está ejemplificado en el 1, hacer una incisión en mucosa y tratar de que ese pus salga, ¿verdad? Ese es el primer objetivo. El segundo objetivo es la antibioticoterapia, ¿verdad? La misma que usamos para el absceso anterior. Y el tercer objetivo, pues ahí sí ya sería combatir la causa, es decir, si es un diente necrótico, hacer la endodoncia, si es una endodoncia fallida, pues ya sea repetirla o hacer una cirugía apical, ¿verdad? Esas son cuestiones que, como les digo, ya más adelante van a ir viendo cuando les toque ver temas de retratamiento, van a hablar de cirugía un poquito y ahí van a ir decidiendo realmente cuál va a ser la mejor opción. Pero pues de momento con el diagnóstico ustedes ya saben que hay algo que hay que hacer, ¿verdad? Y que ya le tienen nombre a la patología y entonces ya el tratamiento pues ya la decisión la tomarán de acuerdo a los criterios que vayan generando con las clases subsiguientes, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, duda. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí, dime. O sea que en un diente sano no puede haber un absceso Fénix, ¿o sí? O sea, sano no. O sea, un diente, para que llegara a un absceso, pues el diente ya tiene que haber estado con un proceso infeccioso. O sea, debe tener por lo menos una necrosis, pues. ¿Ya? Y una necrosis. Y si es Fénix, tiene que tener incluso hasta lesión apical, pues. Entonces, realmente nunca vas a tener un absceso Fénix en un diente sano. Siempre vas a tener algún tipo de patología previa, ¿verdad? Okay. Gracias, doctor. Uh-huh. ¿Algo más? Si no, estamos listos para seguir. Buenos días, nosotros somos el grupo número 6. Siguiente, por favor. Nuestro tema es reabsorción externa y el grupo está conformado por Michelle Ordóñez, Alejandra Martínez, Mercy Hernández, Lucrecia Gutiérrez, Carmen Palencia, Crista Jerez, Jacqueline Monzón y Diana Morales. Siguiente, por favor. Se define la reabsorción como la pérdida de tejido duro dental como resultado de la acción osteoclástica. Este comienza en la región cervical de la superficie de la raíz de los elementos dentarios como resultado del daño o deficiencia del ligamento periodontal. Siguiente, por favor. Hallazgos subjetivos. Los síntomas es asintomática, usualmente su detección es tardía, llevando frecuentemente a la pérdida del diente.
En algunos casos más avanzados, el paciente puede presentar síntomas de pulpitis irreversible y o periodontitis apical, tales como dolor punzante de manera espontánea o sangrado en la zona. Los signos clínicos es que esta lesión se localiza en cervical y se presenta como un punto rosado en la corona del diente. También puede haber sangrado espontáneo y los bordes de la cavidad son adelgazados. Radiográficamente podemos ver que es una radiolucidez menos definida y a diferencia de la reabsorción interna, aquí también hay reabsorción ósea. Y otra diferencia es que la radiolucidez se va a alejar del conducto y en la reabsorción interna la radiolucidez va a estar más cerca del conducto. Perdón. Para las pruebas de sensibilidad encontramos que a las pruebas térmicas, al calor, al frío y a la eléctrica dieron positivos siempre que el conducto radicular no haya sido afectado por la reabsorción ósea. Y para los de, de movilidad, la percusión perdón, la movilidad, la percusión y la palpación, pues pueden variar siendo, o sea, los resultados positivos o negativos, dependiendo de la etapa en la que se encuentra la lesión. El tratamiento va a depender de la extensión, la severidad y la presencia de síntomas. Entre las opciones de tratamientos está la cirugía parodontótica y materiales biocompatibles, el desbridamiento, la desinfección y también la medicación intracanal con hidróxido de calcio acompañado por clorhexidina al 2% durante 3 o 6 meses y una obturación endodóntica del canal radicular. Gracias. Ok, bueno, la absorción externa. La reabsorción externa pues también es una entidad bastante enigmática en el sentido de que puede ser causada por muchas cosas y eso es lo que la hace a veces compleja de tratar, ¿verdad? Porque lo más importante en la reabsorción externa es determinar qué es lo que la está causando. Primero definir qué es, como dice acá, realmente la pérdida de estructuras dentales normalmente ya de la raíz. O sea, usualmente estamos hablando del cemento, estamos hablando de la dentina, cuando se presenta en el ápice, ¿verdad? Que es como el sitio donde usualmente se presenta más, pues vemos como que se está perdiendo la punta de la raíz, se empieza a achatar y demás, ¿verdad? ¿Qué la puede causar? O sea, realmente, como les digo, puede causarle una serie de factores que tenemos que aprender a dilucidar y a identificar en el caso particular que nos enfrentemos qué es la causa, porque de eso va a depender el tratamiento. Por ejemplo, uno de los factores más comunes que causan reabsorción externa es la ortodoncia, ¿ya? O sea, si ustedes han tenido ortodoncia o tienen ortodoncia, si tienen una imagen de sus radiografías iniciales, van a notar que tenían un ápice, pues, bien puntiagudo, o sea, una raíz que terminaba así con un ápice, pues, más puntiagudo y probablemente una longitud mayor a lo que tengan cuando terminen el tratamiento. O sea, lo que ustedes van a notar es que la raíz perdió cierta longitud, ¿verdad? Que esa puede ser alrededor, en promedio se estima que una ortodoncia puede hacer perder fácilmente 2 milímetros de longitud radicular, ¿verdad? Entonces esa es una reabsorción por ortodoncia. Obviamente esto no es una reabsorción patológica como tal, sino que es una reabsorción, digamos, por presión y por el fenómeno que se está generando con el tratamiento ortodóntico, ¿verdad? Entonces, la causa de esta, por ejemplo, no es una entidad donde tengamos que hacer una endodoncia a fuerza para corregirla. O sea, realmente si hubo una reabsorción por ortodoncia, pues la causa de la fuerza ortodóntica, pues se quitan las fuerzas, ¿verdad? Y al quitar la ortodoncia, pues eso debiese parar y ya no seguir. Eso, por ejemplo, es un caso. En ese caso que les estoy hablando, por ejemplo, ahí sí tendrían ustedes, como vieron en la diapositiva de pruebas de sensibilidad, respuestas positivas a las pruebas térmicas, por ejemplo, o a la eléctrica. Porque al final, aquí no estamos ante un conducto necrótico. Aquí estarían, en ese caso que les describí, ante un conducto vital. O sea, es un diente sano. Lo que hicieron fue poner la ortodoncia
y esa ortodoncia le causó una reabsorción externa. Entonces, ahí si ustedes hacen frío o calor, pues está positivo. Y debería ser un positivo normal, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes entienden que no es la pulpa la causante de este fenómeno, por ejemplo. ¿Qué otras causas pueden haber para la reabsorción externa? Puede estar, por ejemplo, y esa es bien típica y que a lo mejor la han visto, la reabsorción externa que generan los caninos retenidos. Cuando hay un canino retenido y está haciendo presión, ya sea sobre un lateral o sobre un premolar superior, normalmente esas raíces se empiezan a reabsorber. Ya ustedes podrán ver un lateral que ya no tiene su raíz completa y entera, sino que toda la parte donde está el canino se ha reabsorbido, ¿ya? Entonces, ustedes a ese lateral, por ejemplo, le pueden diagnosticar reabsorción externa, pero pasa lo mismo. La causa de esa reabsorción externa no fue la pulpa, fue el diente retenido, que la presión que generó y en ese intento de erupcionar, pues reabsorbió el diente. Entonces va a pasar lo mismo, la pulpa al no ser la causante va a estar bien. Entonces le hacen pruebas de sensibilidad y van a estar positivas, ¿ya? Porque no es la pulpa la causa, ya es el diente retenido. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para esto? Eliminar el diente retenido, ¿ya? Entonces así podemos ir pensionando. Por ejemplo, hay tumores, hay neoplasias en los maxilares que pueden generar en su expansión, en su crecimiento, reabsorción de raíces, ¿verdad? Entonces también puede ser que en esos casos ustedes tengan pruebas de sensibilidad positivas, porque no es la pulpa, otra vez repito, la que está causando el problema, es el crecimiento, ¿verdad? Entonces, pero sí hay una reabsorción externa que se llama reabsorción externa inflamatoria, que esa es la única que sí es causada por un conducto necrótico, ¿ya? Entonces, y esa es a la que realmente le tenemos que prestar más coco, bueno, a todas en realidad, porque obviamente si logramos identificar la causa, vamos a darle el tratamiento correcto, pero a esta reabsorción externa inflamatoria, lo que la origina es un conducto necrótico, ¿ya? Entonces es un conducto necrótico. Acuérdense qué es lo que genera ese conducto necrótico en el periápice. Ustedes ya vieron en las patologías anteriores que puede generar un área periapical. Y esa área periapical, al final de cuentas, ¿qué es? Es una reabsorción. O sea, el hueso ahí se reabsorbió, ¿ya? Lo que pasa es que siempre va a ser más fácil que se reabsorba el hueso a que se reabsorba el diente. Entonces, por eso es que ustedes ven en el progreso de la patología que después de la necrosis, pues puede salir una lesión, donde vemos reabsorción de hueso, ¿ya? El diente no se reabsorbe tan fácilmente porque normalmente lo recubre una capa de tejido blando que se llama precemento, ¿verdad? Que es como ese cemento que todavía no se ha mineralizado. Eso no permite que se reabsorba el diente tan fácilmente, ya, porque los clastos no se pueden pegar a esa superficie. Los clastos necesitan una superficie pues denudada, ¿verdad? Entonces, por eso es que normalmente se ve primero la reducción de hueso, y únicamente si hay un daño a esa superficie de precemento, los clastos van a poder unirse a la raíz y empezar a reabsorberlo. Entonces ahí sí tenemos una reabsorción externa causada por ese diente necrótico, ¿ya? Entonces en ese caso particular, las pruebas de sensibilidad, ¿cómo van a ser entonces? Negativas, ¿ya? Obviamente ahí ustedes hacen pruebas y el diente ya no responde. Pueden percutir y el diente va a doler, ¿ya? O sea, realmente ahí tienen un cuadro diferente. Y el tratamiento, por lo tanto, ahí sí va a ser dirigido a eliminar ese diente, ese contenido necrótico de ese conducto, ¿verdad? Entonces, ahí sí podemos hacer una endodoncia, ¿ya? Pues se dan cuenta la importancia de diagnosticarla bien y de encontrar la causa, porque si no, ustedes van a empezar a hacer endodoncias en un montón de dientes que no las necesitan, ¿sí? En este caso, pues digamos, cuando ya establecimos que sí, la causa es una necrosis pulpar y un diente que está con un contenido infeccioso, pues bueno, entramos y hacemos la endodoncia y pues y ahí esperaremos que esa reabsorción se detenga, ¿verdad? Pero tenemos que, como le digo, estar seguros de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Hay otro tipo de variantes de reabsorción que son, por ejemplo, las reabsorciones que no se presentan en el ápice, sino que se pueden presentar en el cuerpo de la raíz. La más común es la reabsorción que se presenta a nivel del cuello del diente, que se llama reabsorción cervical. Pero esa es otra causa. O sea, normalmente las reabsorciones cervicales las causan los blanqueamientos, la causan los traumas, ya. Entonces eso, pues van a hablar seguramente más de ella.
en las clases de trauma que van a ver más adelante, ¿verdad? Ahorita pues la que realmente pues queríamos llegar a diagnosticar es la apical, y como le digo, dentro de todas las variantes que pueden tener, pues la que deben tenerle atención pues para saber que sí realmente es un conducto necrótico es la absorción externa inflamatoria, ¿verdad? Y ahí es donde sí vamos a entrar con una endodoncia. De lo contrario es eliminar la causa, ¿verdad? No sé, ¿alguna pregunta, duda? Si no, pues ya estamos listos para el siguiente. Muy buenos días, doctores y compañeros. Nosotros somos el grupo número 7, integrado por Joa Vegas, Susana Tuy, Madeline Pérez, Catherine Ruiz, Johanna Pérez, Luz Ramírez y Wendy Tuy. En cuanto a las patologías periapicales, nos corresponde hablar sobre la osteitis condensante. Iniciaremos definiendo qué es. La osteitis condensante es la respuesta a una inflamación crónica leve y prolongada del área perirradicular, que se da como resultado de una irritación moderada vía el conducto radicular, y esto estimula el aumento de la densidad del trabeculado óseo. Es por ello que en una radiografía vamos a observarlo como un área radiopaca, circunscrita, y alrededor de la raíz del diente, como pueden observar en las imágenes. Es frecuente encontrarlo en pacientes jóvenes que tienen lesiones cariosas extensas en los dientes que están asociados a la lesión. Y estas piezas pueden estar vitales o no, y pueden presentar síntomas o ser totalmente asintomáticos. Continuamos. Generalmente la osteitis condensante es asintomática y es por esto que se descubre en radiografías de rutina. A veces puede presentar pues sensibilidad o dolor, pero básicamente esto es por la causa y no específicamente por la osteitis. Las pruebas, las respuestas a la sensibilidad, como podemos ver, las pruebas de vitalidad pulpar térmicas, que son frío-calor, pruebas periodontales, pruebas de percusión, palpación y la prueba eléctrica, son negativas, ya que esta patología periapical es asintomática y pudo haber sido provocada por posibles puntos de contacto, traumas oclusales o algún contacto prematuro. Para el tratamiento se tiene que iniciar con la observación, ya que tenemos que identificar cuál es la causa. Y de acuerdo a esto se elige pues el tratamiento. Podría ser un ajuste oclusal si es que hay puntos de contactos prematuros o un tratamiento de canales. Todo depende del origen. La lesión de la osteitis se puede seguir viendo en las radiografías después del tratamiento. Muy bien. Bueno, entonces llegamos a la última patología,
La osteitis condensante también es una patología, pues, también no tan frecuente, pues, comparado con las lesiones radiolúcidas, ¿verdad? Que son muchísimo más frecuentes que esta lesión que es radiopaca, ¿ya? Pero pues sí es importante también que la identifiquemos y que la sepamos diagnosticar, ¿verdad? Importante diagnosticarla y todo porque también hay muchas lesiones dentro de la patología oral que pueden confundirse inicialmente con una osteitis condensante, ¿verdad? Y poder ser más adelante alguna lesión, pues, que requiera pues un tratamiento tipo biopsia o una excisión pues quirúrgica o lo demás, ¿verdad? O sea, realmente sí es importante poder pues discernir bien entre algo como puede ser algo que es relativamente bastante benigno como la osteitis condensante que algo que pueda llegar a ser o tener algún grado de malignidad, ¿verdad? Entonces, al final, la definición pues básicamente es que es una lesión radiopaca alrededor del ápice de un diente, ¿ya? ¿Por qué se da? Como dice ahí, realmente es una irritación o es una respuesta a una irritación leve y crónica, ¿ya? Esa es la característica principal de las razones por las que se genera una osteitis condensante. No es un estímulo tan agresivo, no es una caries que va avanzando rápidamente, no es, por ejemplo, una infección que va a llegar a desarrollarnos un absceso, no, sino que es algo leve, pero muy crónico, o sea, que lleva mucho tiempo, ¿ya? Y entonces, para hacérselos tal vez como que lo entienda un poco más claro, es el análogo de lo que pasa cuando ustedes tienen en pulpa un irritante también leve y crónico. ¿Qué es lo que hace la pulpa dental cuando tienen ustedes arriba de ella algo que va avanzando lentamente? La pulpa empieza a formar dentina más rápidamente y se empieza a hacer más pequeña, ¿verdad? O sea, ustedes en vez de ver pues una cámara pulpar, pues van viendo cómo se va calcificando, ¿verdad? Como mecanismo de defensa ante ese irritante que le está dando tiempo a ella que reaccione. Algo similar puede pasar con la osteitis condensante, o sea, realmente el hueso periapical empieza a volverse más denso, se empieza a perder un poco ese trabeculado, ¿verdad? También como una respuesta de defensa a esa irritación, pues leve y crónica, ¿verdad? Solo que se está dando, pues, no en cámara, sino que a nivel, por ejemplo, del periápice, ¿verdad? Puede ser como una analogía para que lo vayan comprendiendo. Entonces, eso es como la característica principal, que es una lesión radiopaca en respuesta a una injuria leve y crónica. Normalmente, ¿cuál es la injuria leve y crónica más común que vemos en los dientes con osteitis condensantes? Restauraciones profundas. Ese es como uno de los cuadros clínicos más frecuentemente que están asociados a esto, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, una restauración profunda, ¿verdad? Que realmente no llega a hacer una inflamación súper agresiva y de avance rápido en el conducto, sino que tenemos un fenómeno leve y ahí que se mantiene por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces eso nos lleva a esto. Dentro de lo demás que venían hablando, pues las respuestas a las pruebas de sensibilidad pueden ser confusas y ahí es donde puede haber cierta dificultad diagnóstica, porque a veces, como les digo, puede ser que las piezas ya no respondan a las pruebas de sensibilidad, ya entonces uno como pues decir, bueno, entonces estamos ante una necrosis. Si estamos ante una necrosis, pues necesitaremos hacer el tratamiento endodóntico. A veces pueden darnos positivo, y ahí es donde nos confunde, porque entonces dice uno, entonces realmente la pulpa no está todavía necrótica, todavía está vital, ¿ya? Y si no hay sintomatología, porque la mayor parte de es asintomática, entonces ahí el tratamiento normalmente no nos inclinamos por la endodoncia, sino como decía la diapositiva, nos inclinamos por la observación. Entonces le damos un tiempo, la vamos observando, vamos viendo cómo evoluciona, y para definir la necesidad de hacer o no una endodoncia, ¿verdad? Pero pues en la medida que vaya llegando a presentar síntomas o que vayamos teniendo ya respuestas negativas, dolor en la percusión y todo lo demás, pues ahí vamos a ir cayendo en el campo de la endodoncia, ¿verdad? Entonces, la primera parte del tratamiento, yo estoy totalmente de acuerdo que debe ser la observación, ¿ya? O sea, realmente darle un tiempito, sobre todo, como le digo, si no hay síntomas, si no hay realmente un caso clínico que requiera un tratamiento inmediato, pues denle el tiempito, vayan viéndolo, solo adviertan al paciente, díganle regresen 3 meses, regresen 6 meses, y le van viendo si hay algún cambio, ¿verdad? Si van viendo un cambio degenerativo que va peor,
pues entramos con la endodoncia. Si no, pues básicamente podemos seguirla observando, ¿verdad? Y si pues realmente hay síntomas o demás, pues entramos, como le digo, de una vez con la endodoncia. Así que todo dependerá de cada caso en particular, ¿verdad? Y como le digo, realmente aprender a diagnosticarla para diferenciarla de alguna otra patología que sí pueda ser algo más grave, ¿verdad? Entonces, eso pues sería lo que habría que resaltar de la osteitis condensante. No sé si hay alguna duda, pregunta, antes de dar las indicaciones finales para mañana. Doctor, yo solo una duda con la reabsorción externa. ¿Qué es lo normal en las pruebas de movilidad y percusión y palpación? Porque es que yo encontré que podían ser positivas como negativas, dependiendo del... Es que exactamente, porque va a depender de la causa, ¿verdad? Porque si tu causa, obviamente, es una reacción externa inflamatoria por un conducto necrótico, en la medida en que vas perdiendo estructura radicular, pues el diente puede estar más móvil. A la medida que vas perdiendo soporte óseo, va a estar más móvil, ¿verdad? Entonces ahí podría haber. A la percusión también va a doler, ¿verdad? Entonces ahí, como te digo, te va orientando. En cambio, las otras, pues puede ser que la respuesta no sea tan estricta a la movilidad, por ejemplo, cuando tú tienes un canino retenido que está reabsorbiendo el ápice de un lateral, a lo mejor el lateral no se mueve, vas a tener una respuesta normal a la movilidad, ¿verdad? Pero pues obviamente hay una reabsorción externa, pero es otra causa, ¿ya? Entonces, lo que me interesa que coloquen para el tema de sus cuadros y que ustedes entiendan es la reacción externa inflamatoria, la que es causada por un conducto necrótico, ¿ya? Entonces ahí realmente sí depende de la extensión de la reabsorción, pues, y de la pérdida de soporte de hueso, pues puedes tener ya movilidad o no, ¿verdad? Pero sí vas a tener dolor a la percusión y pues respuestas negativas a pruebas de sensibilidad y todo, ¿verdad? Ah, ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Doctor, disculpe, en el cuadro tenemos que poner solo la respuesta a las pruebas de sensibilidad o tal vez o también a las... No, por ejemplo, para estas, sobre todo para las periapicales, no solo la sensibilidad, sino las de percusión, a las de periodontales también, ¿verdad? Porque esas son las que te terminan de confirmar diagnóstico muchas veces, ¿verdad? Entonces sí tienes que poner a ambas, ¿verdad? Ah, ok, gracias, doctor. Sí. Muy bien. Entonces, miren, pues mañana lo que vamos a hacer es una dinámica para resolver unos casos clínicos. En el transcurso del día se va a publicar en la plataforma, pues, unos 3, 4 casos, ¿verdad? Para que los conozcan, que los lean. Todavía no están puestas preguntas o nada en los casos, solo para que los vayan viendo. Y mañana, pues, vamos en la clase a hacer como una dinámica en la que, pues, vamos a ir tratando de plantear algunas preguntas y algunas dudas que surjan del caso, y ustedes vayan tratando de irlo resolviendo, pues, de forma individual, ¿verdad? Entonces realmente la ponderación de lo de mañana, pues básicamente está dada por la participación y la asistencia a la clase, ¿verdad? Para que pues porfa no vayan a faltar. Y pues eso sería todo por hoy, ¿verdad? Y estén ahí más tardecito que se les suba el caso para que lo puedan ver. Gracias. ¿Algo más? Doctor, disculpe, ¿y cuándo se entrega el cuadro? El cuadro, pues la idea era que lo entregáramos esta semana, ¿verdad? Si pueden entregarlo tipo viernes, que creo que se dejó la fecha, no estoy seguro si corresponde el viernes, pero sí idealmente que sea esta semana. Gracias, doctor. Pues muy bien. ¿Algo más? Si no, pues ahí estamos ya listos y gracias por su atención. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias, doctor. Feliz día. Feliz día.